viernes del año nos va a acompañar en vivo aquí en BTV Noticias el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesagui. Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo andás? Muy bien. El doctor Bartesagui es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales y además integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. En un largo currículum, pero para que tengan una idea quienes no los conocen en profundidad con quién vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, vamos a arrancar por una mínima evaluación que nos puedas hacer de qué le dejó a Uruguay el último año de su presidencia pro tempore del Mercosur. Te diría que bastante poco. Lo positivo será la continuidad. ¿Sí? Es una continuidad de las negociaciones fundamentalmente que se tienen en curso. Recordemos a la audiencia que es el caso de Singapur, de Canadá, se abrió con Corea del Sur. Eso es positivo. La agenda externa del Mercosur se mantiene dinámica en cuanto a negociaciones, no en lo que tiene que ver con el cierre de los acuerdos. Pero eso es importante resaltarlo, que se dio continuidad a estas negociaciones y también a las que se tienen abiertas con la Unión Europea. Eso sería lo positivo. En cuanto a resultados más concretos, bueno, muy pocos. No se avanzó en la agenda interna, se aprobó, sí, se avanzó algo en lo que tiene que ver con la integración educativa, la validación de títulos, algo con algunos temas judiciales, algo de cooperación en frontera, y se cerró un memorándum de entendimiento para iniciar negociaciones con la Unión Económica Eurasiática. Pero no hay resultados muy profundos en momentos en que habría que avanzar más rápidamente. ¿Cuán lejos o cuán cerca quedó el eventual acuerdo con la Unión Europea? Cada vez más difícil, te diría, Miguel, porque hay muchas especulaciones de qué va a pasar con Brasil a partir del 1 de enero. Si bien es cierto que Bolsonaro no ha planteado una inquietud específica con este acuerdo, sí se muestra proteccionista. Da algunas señales preocupantes en ese sentido, entonces podría eventualmente querer revisar algunas de las concesiones que ya se hicieron. Y el apuro de querer cerrar el acuerdo por parte de Argentina, que ahora asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, podrían en definitiva evidenciar cierta preocupación de que Bolsonaro diga, bueno, quizás vale la pena revisar algunas de las concesiones que se dieron. Y es cierto que Europa también pone arriba de la mesa algunas preocupaciones que le genera la visión de Bolsonaro en otros temas, por ejemplo medio ambiente, migración o su política con Medio Oriente. Esos cambios que puede llevar adelante Bolsonaro es casi un Trump. Si uno ve qué piensa Trump en esos temas, casi lo mismo. Es muy parecido porque Medio Oriente tiene una política similar, su visión frente al Medio Oriente, frente al medio ambiente también, en cuanto a la migración, o su visión sobre los organismos internacionales. Hay que ver después cuánto matiza una vez que asuma, como ocurrió también con Trump, pero sí, definitivamente... Lo que pasa es que yo siempre digo que Estados Unidos tiene una institucionalidad tan fuerte que el Congreso, el presidente no hace lo que quiere. Es cierto. Digo, yo no voy a decir que Bolsonaro va a hacer lo que quiera, pero tiene más margen, me parece. Son casos, sí, tiene más margen, estoy de acuerdo, pero es cierto que Itamaraty, en cuanto a la historia de la política internacional de Brasil, sí le va a poner un poquito de límites, ¿no? Es verdad que el canciller Araújo tiene algunas particularidades, pero bueno, el ministro de Economía, Guedes, designado, también es probable que genere alguna presión para que no se enfrente mucho, por ejemplo, a los organismos internacionales que le pueden afectar la posición de Brasil en las bolsas. De todos modos, el bloque regional, o mejor dicho, Brasil, sin saber qué va a hacer Bolsonaro, estamos lejos de que Brasil diga no más al Mercosur. No, estamos lejos, digo, no le interesa al Mercosur, no es prioridad ni siquiera Argentina. Pero bueno, algunos cambios se pueden venir. Sí está claro que... Pero Brasil va a seguir ahí. No, Brasil va a seguir en el Mercosur, no se va a ir del Mercosur. Lo que podemos discutir es si lo va a reformular o lo va, en definitiva, a ajustar. En los dos escenarios para Uruguay podría haber beneficios en cuanto al ajuste o a reformularlo, porque Uruguay necesita un bloque más dinámico, más abierto al mundo. Entonces, una de las cosas que dice Bolsonaro es, bueno, quiero un Mercosur más abierto al mundo y más bilateral. Y de repente, en lo bilateral, a Uruguay le sirve para poder llegar a la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral con China, que no aparece en el escenario ni de Argentina ni de Brasil. Bolsonaro gana y hay dos ministros, una la ministra de Turismo y uno nada más ni nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, que dicen lo que dicen de Bolsonaro, hasta el extremo que Bolsonaro dice voy a ir a hacer algunas visitas y a Uruguay ni pisó. Pero después Bolsonaro lo llama a Vázquez y hoy mismo el canciller ratifica que van el martes. ¿Dónde estamos parados? Sí. Bueno, en definitiva Uruguay arrancó un poco mal con la relación con Brasil. Por eso te decía. Yo creo que se equivocó gran parte del Consejo de Ministros, en particular el canciller se equivocó inicialmente, después es cierto que Vázquez reaccionó, entonces en definitiva mejoró un poco esta situación, se demoró en reconocer la victoria y en saludar a Bolsonaro, pero esos son temas, dice el presidente, de comunicación, para mí hay un error, hay que ser más rápido, pero bueno, ahora
estamos un poco mejor. Lo que está claro es que no va a haber una afinidad muy fuerte porque allí hay algunas diferencias políticas. Además es muy probable que Bolsonaro profundice su condena hacia Venezuela. Y Uruguay, el gobierno actual uruguayo no se siente muy cómodo con esa situación, entonces allí pueden existir algunas diferencias también. Y bueno, vamos a tener, diría que no una relación muy cercana, pero esperemos que Uruguay sí tenga la habilidad de no bloquearse con eso y poder sacar algún beneficio en cuanto a la flexibilización del Mercosur, por ejemplo. ¿En qué ha estado, desde tu punto de vista, obviamente, omiso el gobierno uruguayo? Porque una cosa, business is business, y otra cosa es la política internacional de un país. ¿En qué ha estado omiso Uruguay, por ejemplo? Yo tiro un ejemplo arriba de la mesa, con Nicaragua uno en lo particular veo que están como muy lentos en expresarse. En otros grandes temas del mundo, Uruguay debería haberse expresado y no se expresó. ¿Te viene algo a la cabeza? No, yo creo que en definitiva con Venezuela por supuesto que ha cometido un gran error, con Nicaragua lo está manejando un poco mejor, con mayor nivel de condena, pero diría que el gran error que se ha cometido a nivel internacional es el de Venezuela. Después ha manejado relativamente bien su relación con Trump, que es polémica, y en cuanto a la región, lo que me parece que Uruguay no ha logrado tener mucha habilidad es en posicionarse ahora a favor de algunos de los conceptos de Bolsonaro que le favorecen. Como el futuro presidente de Brasil es muy polémico en algunas posiciones sociales, su visión sobre el medio ambiente, su visión sobre algunos colectivos o su visión respecto a algunas políticas clásicas de Brasil, se bloqueó. Pero ¿por qué no haberse posicionado a favor de flexibilizar el Mercosur? No ha hecho comentarios públicos la Cancillería al respecto. Para mí es un gran error, porque Argentina sí está avanzando más rápido. Entonces, en este nuevo escenario da la sensación de que no estamos siendo muy estratégicos y que debemos aprovechar lo bueno de Bolsonaro para rápidamente accionar una estrategia y tener algún beneficio. Venís de exponer sobre el Mercosur y la Alianza del Pacífico frente a un nuevo contexto global. Sí. ¿Cómo me podés resumir en un minuto esto? Y bueno, la Alianza del Pacífico es un proceso de integración más moderno que le puede aportar mucho al Mercosur en cuanto a la nueva agenda. Dejar de discutir temas del pasado y pasar a pensar en el comercio electrónico, en la importancia de servicios. Yo creo que el Mercosur tiene que dejar de lado esta obsesión que tiene por ser un mercado común o una unión aduanera, que son instrumentos de integración muy profundos a los cuales no va a llegar nunca, y pensar en decir, bueno, vamos hacia el comercio electrónico, vamos hacia los servicios, vamos a avanzar en propiedad intelectual, vamos a avanzar en normas técnicas, en normas medioambientales, que es lo que ocurre en el mundo, en la posibilidad de que los empresarios viajen con facilidad de visas. Todo eso es lo que está ocurriendo a nivel internacional hace mucho tiempo. La Alianza del Pacífico está cerca y le da esa opción a Uruguay, entonces la convergencia entre el Mercosur y Uruguay con la Alianza del Pacífico es muy beneficiosa. Vos tenés en forma permanente, bueno, en este tipo de encuentros, contactos cara a cara con expertos que están como vos mirando la región a fondo y el mundo también a fondo. ¿Sale Argentina? Porque venimos de una debacle de un dólar de 20 a 40 pesos, de 20 a 40 pesos. Sí. Vienen de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y endeudarse nuevamente y duramente. ¿Sale? La situación de la región es compleja y lo que sí está claro es que para tener grandes avances en política internacional precisas estabilidad económica, Miguel, y política. Y eso es lo que no logramos tener en la región por 10 años consecutivos, que es lo que ocurre en otras partes del mundo. No podemos garantizar que en Argentina que logremos superar la crisis argentina, porque en algunos puntos es institucional también. Tampoco podemos garantizar de que Bolsonaro va a dar vuelta a la página de la crisis de credibilidad que tuvieron las instituciones brasileñas. Entonces, bueno, Uruguay en ese sentido, frente a una región tan poco estable, lo que tiene que hacer es diversificar su riesgo y avanzar rápidamente en integrarse con el resto del mundo, en particular con Asia. Ese es el error que ha cometido por querer permanecer en el Mercosur. ¿Cuánto hay de cierto de ese acercamiento al mundo y crecimiento explosivo para algunos de Paraguay? Porque hay quien dice, bueno, se pagan muy pocos impuestos, y otro dice, sí, no pagan ni jubilaciones después, y las leyes laborales son escasas, sí, entonces... Pero, bueno, lo que hay es verdad, hay una baja de impuestos, es cierto que la contraprestación del Estado no es como en otros países del Mercosur, pero también hay una facilidad de hacer negocios. Este país debe discutir que tenemos que bajar los costos energéticos, hay que flexibilizar lo que tiene que ver las normas laborales, hay que abrirse más al mundo, y Paraguay en eso ha dado una señal positiva, además de una población muy joven, muy trabajadora, que de a poco se empieza a educar cada vez más. Entonces hay algunas señales positivas en un mercado que está creciendo muchísimo y captando muchas inversiones. Uruguay tiene que hacer un esfuerzo
y esperemos que esto esté en el debate de la campaña electoral del año que viene, por mejorar su entorno de negocios. Somos un país muy caro y no favorecemos los negocios y eso nos está costando la captación de inversiones. Bien, no me viste lo que tengo escrito, pero a mano acá lo que tengo escrito es que nos volveremos a encontrar el año que viene y seguramente entre las cosas que te vamos a preguntar para alguna charla es qué deberán incorporar los candidatos como necesidad imperiosa de sus programas o propuestas para la inserción internacional del Uruguay. Muy bueno discutirlo. Muchísimas gracias por hoy, un feliz 2019 para ti y los tuyos y gracias por tu presencia periódica que nos aporta, bueno, parte de tu investigación y tu trabajo de todos los días. Muchas gracias igualmente para vos, un saludo. El doctor Ignacio Bartesagui, se viene todo el deporte, ya venimos.